La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, y en estos casos recibe la denominación de tuberculosis pulmonar. Pero también puede afectar a otros órganos como el riñón, ojos, cerebros, huesos y entre otros. Y en estos casos es cuando se denomina tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una tuberculosis resistente? Estos son casos donde se presenta una resistencia a por lo menos un medicamento de la primera línea contra la tuberculosis, y podemos encontrar diferentes tipos, como son extensamente resistente, caso con multidroga resistente y además resistencia a cualquier fluoroquinolona de la última generación y al menos a uno de los 3 medicamentos inyectables de la segunda línea. Cuando hablamos de monorresistencia, hace referencia a una resistencia demostrada a un solo medicamento antituberculoso de la primera línea. Bien, también tenemos a multidrogo resistente. Esta es una resistencia demostrada simultáneamente a la isoniazida y a la rifampicina. Y cuando hablamos de poliresistente, hace referencia a una resistencia demostrada a más de una de las primeras líneas antituberculosas, que no sean ni la isoniazida ni la rifampicina al mismo tiempo. Cuando hablamos de la resistente a la rifampicina, es cuando se demuestra que solo es resistente a este fármaco antes mencionado. La farmacoresistencia surge debido a una mala utilización de los medicamentos tuberculosos, ya sea como consecuencia de prescripciones incorrectas por parte de los equipos sanitarios o porque los pacientes interrumpen sus tratamientos de manera prematura. Y esta se ha convertido en un gran problema de salud pública a nivel mundial en la actualidad. Por esto es necesario conocer medidas que nos ayuden a prevenirlo. De manera general, la OMS ha planteado 5 acciones prioritarias para abordar las crisis de tuberculosis resistente a nivel mundial. La primera acción que se toma es prevenir la aparición de tuberculosis resistente administrando tratamientos de alta calidad a los pacientes que presentan tuberculosis sensible. La segunda acción es expandir la práctica de pruebas rápidas y la detección de tuberculosis resistente. La tercera es ofrecer acceso inmediato a un tratamiento eficaz y atención adecuada. La cuarta, prevenir la transmisión mediante el control de la infección. Y la quinta es mejorar el compromiso político y la financiación. Además de estas medidas generales tomadas por la OMS, nosotros también tenemos medidas personales, como lo que es seguir correctamente el tratamiento indicado por lo que son los proveedores de atención médica sin dejar de tomar alguna dosis o suspender el tratamiento, y evitar la exposición a pacientes los cuales ya presentan lo que es un caso de tuberculosis resistente. Ahora, conociendo estas medidas, la siguiente pregunta a responder es: ¿sabe usted cómo realizar el diagnóstico de una persona que tiene tuberculosis resistente? El criterio clínico para reconocer un caso de tuberculosis es que el paciente presente tos con expectoración por más de 15 días, con o sin hemoptisis y síntomas generales tales como fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor torácico y astenia. Una vez que se ha identificado un caso de tuberculosis, es necesario realizar ciertas pruebas adicionales que nos permitan determinar si se presenta o no resistencia a fármacos, como un PCR en tiempo real que nos detecta la resistencia a la rifampicina, prueba de nitrato reductasa para determinar la resistencia a la isoniazida, o una prueba de resistencia a drogas conocida como PSD convencional para confirmar resultados y evaluar una resistencia a drogas tanto de primera y segunda línea. Ahora bien, en adultos, si la PCR reporta resistencia de Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina, debe ser evaluada por el Comité Técnico Asesor de Tuberculosis. En otro grupo, en los afectados vulnerables o con factores de riesgo que presenten una baciloscopía positiva y una resistencia confirmada a la rifampicina por PCR en tiempo real, se recomienda realizar la prueba de nitrato reductasa, también conocida como GRIES, y el PSD para diagnosticar esta tuberculosis resistente.
Ahora bien, tenemos que en niños que presenten una sospecha de tuberculosis multidrogo resistente, se recomienda investigar ¿qué cosas? Un contacto de caso conocido como multidrogo resistente, un contacto de tuberculosis que murió en tratamiento y con sospecha de tuberculosis multidrogo resistente, un contacto cuya fuente primaria sigue con baciloscopía positiva después de 2 meses de tratamiento, un contacto de caso con historia de tuberculosis tratada previamente o con historia de interrupción del tratamiento. Ahora bien, un niño con tuberculosis bacteriológicamente comprobada y que no corresponde al tratamiento, o también un niño con tuberculosis recurrente después de un tratamiento con adherencia. Todos estos casos previamente mencionados deben confirmarse con un PSD y si la PSD reporta una resistencia, debe ser evaluada por el Comité Técnico Asesor de Tuberculosis. También se recomienda usar una PCR en tiempo real como primera prueba diagnóstica para tuberculosis sensible o tuberculosis resistente en todos los niños menores a 5 años y adolescentes de grupos vulnerables y/o en factores de riesgo. Ahora pasamos al tratamiento. Los esquemas de tratamiento de tuberculosis resistente deben ser prescritos únicamente por el Comité Técnico Asesor Nacional de Tuberculosis. El Ecuador adopta las directrices de OMS del 2016 para la administración del esquema cortado, con una duración de 9 a 12 meses, el cual se basa en 4 a 6 meses de kanamicina, moxifloxacino en altas dosis, etinamida, isoniazida en altas dosis, clofazimina, piracinamida y etambutol, y 5 meses de moxifloxacino, cefazolocina, piracinamida y etambutol. Ahora, este esquema de aquí va a constar de 2 fases. La primera es una fase intensiva. Este de aquí va a consistir en la administración de kanamicina, moxifloxacino en altas dosis, etinamida, isoniazida en altas dosis, clofazimina, piracinamida y además de etambutol. La administración se va a realizar en forma diaria durante 4 meses. Y además aquí en la fase intensiva se puede llegar a prolongar hasta los 6 meses solo cuando se presenten casos en los que la baciloscopía vaya a seguir lo que es un resultado positivo al final del 4.º mes. Y si al final del 6.º mes la baciloscopía sigue positiva, entonces se va a considerar el fracaso del esquema y se va a diseñar un esquema individualizado con medicamentos de segunda línea. Ahora, ya teniendo en cuenta en esta fase, pasamos a la segunda fase, que es la fase de continuación. Este de aquí va a consistir en lo que es moxifloxacina, clofazimina, etambutol y piracinamida. Y la administración se va a realizar de forma diaria por lo que es 5 meses. Para el inicio del tratamiento durante la primera fase, siempre y cuando sea posible, el paciente será hospitalizado hasta mejorar sus condiciones clínicas y, bajo criterio del médico tratante y/o del Comité Técnico Asesor de Tuberculosis, la segunda fase se realizará de forma ambulatoria, por 5 a 6 días a la semana en el establecimiento de salud más cerca de su domicilio. Para el cálculo de solicitud de los medicamentos, se tomará en cuenta 26 tomas por un mes. Ahora bien, se recomienda que el cálculo de las dosis de los medicamentos antituberculosos se determine de acuerdo con el peso corporal, miligramos, kilogramos día, y debe ajustarse durante todo el tratamiento. Se utilizarán las dosis máximas de cada medicamento. A su vez, se recomienda que los regímenes de tratamiento estén basados principalmente en los resultados de las pruebas de sensibilidad por método, ya sea molecular o convencional, y en los antecedentes del paciente mismo, según el historial de fármacos antituberculosis utilizados. En los casos de tuberculosis con monoresistencia y poliresistencia, se recomienda que se aplique el esquema 9HRSI. En el caso de que el afectado no presente una respuesta al tratamiento, debe consultarse al Comité Técnico Asesor de Tuberculosis. En afectados los cuales presenten monoresistencia a la piracinamida, se recomienda lo que es el esquema 2-RHE-7HL. En casos con monoresistencia a etambutol, se recomienda el esquema 2-RHE-4H. Y en Ecuador se recomienda utilizar los siguientes esquemas para el tratamiento de lo que son los casos de tuberculosis extensamente resistente. Eso sería todo. Muchas gracias.